Esta historia comienza con un suceso real. El 18 de octubre de 1961, un periódico de Santa Cruz, California, publicó la siguiente noticia. Los residentes se despertaron alrededor de las 3 de la mañana aterrorizados por la lluvia de pájaros que chocaba contra sus casas. Aquellos que se animaron a salir a sus jardines en esa noche repleta de niebla, debieron regresar luego de constatar que las aves, al ver la luz de las linternas, atacaban sin contemplación. La línea de electricidad principal y la de telefonía quedaron destrozadas cuando los pájaros chocaron contra los cables. A la mañana siguiente, miles de aves muertas cubrían las calles. Este artículo periodístico llegó a las manos de uno de los directores más grandes de la historia, que tan solo un año antes había estrenado uno de los clásicos de terror más icónicos jamás vistos. Quizás te suene, Psicosis. El genio británico Alfred Hitchcock desayunaba en su estudio en compañía de sus 2 perros mientras fumaba un puro. Al terminar de leer este artículo, miró a sus mascotas y les dijo: «Ya sé de qué se tratará mi próxima película». Él ya poseía los derechos de un cuento sobre ataques de pájaros escrito por su amiga Daphne du Maurier, cuyos textos derivaron en otras películas, entre ellas Rebecca, el primer trabajo del director en Estados Unidos. Su idea inicial era utilizarlo para su programa de televisión, pero luego de leer la noticia acerca de un ataque real, se decidió hacer un largometraje, y así nació Los pájaros. Del cuento original se puede decir que lo único que se mantuvo fiel fue el título. El guión difiere mucho de lo escrito por la autora, que luego declararía no estar muy contenta con la adaptación. Esto me hace acordar a algo, pero no estoy muy seguro. Continuemos. Producida por Hitchcock y distribuida por Universal Pictures, Los pájaros se alejó mucho de la estética discreta, en blanco y negro, y terror impactante de Psicosis. En cambio, el director optó por un formato en Technicolor de escenas amplias, enigmáticas y basadas en efectos especiales. Bajo los créditos iniciales, vemos que se presentan pájaros en silueta negra sobre un simple fondo blanco. Todo comienza en San Francisco, donde Melanie Daniels, Tippi Hedren, hija de un consentido magnate periodístico, entra en esta tienda de mascotas mientras este personaje sale con sus 2 perros. Así es, cameo de Hitchcock a los 2 minutos de película junto a Gregory y Stanley, sus 2 mascotas. Ya en la tienda, Melanie se encuentra con Mitch Brenner, interpretado por Rod Taylor, un abogado criminalista quien busca una parejita de pájaros para el cumpleaños de su hermana. Melanie finge trabajar en la tienda, y aunque Mitch la reconoce por tratarse de toda una celebridad, le sigue el juego y empiezan a coquetear. Esto impulsa la primera parte de la película, que comienza de forma muy acertada como una comedia romántica, suprimiendo totalmente señal alguna de la catástrofe que se avecina. Tippi Hedren, madre de Melanie Griffith, fue modelo y actriz en comerciales, uno de los cuales llamó la atención del director. En principio se la ve con frecuencia arreglándose el cabello y pintándose los labios. Es impecable y atractiva, para contrastar con su imagen posterior, ensangrentada, vendada, delirante y con el mítico vestido verde, único que usará durante toda la película, totalmente destrozado. De San Francisco nos trasladamos al poblado costero de Bodega Bay. Melanie queda impactada con Mitch y decide, sin que éste lo sepa, en aparecer por su casa, con la excusa de llevarle las aves que Mitch quería regalarle a su hermana por su cumpleaños. Al llegar conocerá a la madre de Mitch, Lydia, interpretada por Jessica Tandy, una figura materna, dominante y muy celosa, según la costumbre del mismo Hitch, tal y como pudimos ver en Psicosis. También conoceremos a la hermana de Mitch, Katy, interpretada por Veronica Cartwright. Si te suena de algo, es porque después de haber sobrevivido al ataque de los pájaros, no correría la misma suerte con un famoso xenomorfo. De la tranquilidad vamos lentamente pasando a una incómoda tensión que crece abruptamente a los 25 minutos de película, con el primer indicio de violencia potencial, cuando una gaviota se lanza en picado y ataca a Melanie. Esta escena no pudo ser más realista. Y aunque la gaviota no era auténtica, sino un muñeco lanzado hacia la actriz mediante unos cables, el impacto le provocaría una herida real en la frente, que hizo que el rodaje se tuviese que parar durante 3 días, mientras Tippi se recuperaba. Transcurrida una hora de película, la cosa ya se pone mucho más seria. Primero en la fiesta de cumpleaños de Katy, donde la rápida y aleatoria intensidad del acercamiento destructivo de los pájaros se amplifica irrevocablemente. Luego, la madre de Mitch concurre a la casa de un vecino y la encuentra aparentemente vacía. A continuación, se nos muestra un dormitorio en un estado de completa devastación.
hasta que finalmente podemos ver aquello para lo que el director nos estaba preparando. El vecino desplomado en el suelo con los ojos arrancados. Todo en una secuencia realmente fascinante, que alcanza su espantoso crescendo a través de 3 cortes perfectamente sincronizados más cerca del cadáver. Es como si el director estuviese intentando decirnos, esto va a ser corto pero intenso. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué decir de la escena en que el espectador sabe lo que está sucediendo, pero la protagonista no? Una orquestación típica del maestro se produce cuando Melanie espera fuera de la escuela, fumando un cigarrillo en un banco, mientras los niños cantan ansiosamente una canción interminable en su interior. Sin que Melanie lo sepa, pero haciendo cómplice al espectador, una acumulación continua de gorriones se reúne en las barras del fondo. La configuración compositiva y la constancia lenta se ven coronadas cuando Melanie sigue con su vista a un pájaro solitario, para que finalmente se produzca la espectacular revelación de la escena. En esta escena, los sobrevivientes se deciden a salir al exterior y Mitch abre una puerta inexistente, que el maestro del suspenso fabrica con un truco de iluminación, simplemente magistral. En la escena de la destrucción de una estación de servicio, Hitch utiliza el recurso de tomas de reacción casi estáticas de Melanie, que concluye con una óptica cenital mientras los pájaros se elevan desde arriba para presenciar el caos que han provocado. Por último, tenemos a Melanie atrapada en una cabina telefónica, afectada por un bombardeo desde distintos ángulos, filmada con una muy hábil disposición de astuto diseño de sonido y creciente ferocidad visual. Realmente impactante. Con un presupuesto de $3.3 millones, Los Pájaros le dio a Hitchcock su mayor presupuesto hasta el momento, que supo utilizar a la perfección. La película es una muestra de la versatilidad y genio del director. El británico supo desde un principio que no podía depender únicamente de los efectos visuales o mecánicos para crear la tensión necesaria. En su lugar se utilizaron miles de aves vivas, incluyendo cuervos y gaviotas, entrenadas por un equipo de expertos para realizar las escenas de ataque de manera controlada. Este enfoque realista es el que añadió autenticidad a la película y la hizo aún más aterradora para el público. Aunque Los Pájaros se rodó en 1963, mucho antes de la era de los efectos digitales, se aplicaron técnicas de superposición de imágenes y matte painting para crear tomas memorables. Estos efectos añadieron sin duda un toque misterioso y sobrenatural a la película. Pero si hay un elemento que realmente distingue a Los Pájaros, es la ausencia de una partitura tradicional. En cambio, se emplea una extensa gama de efectos de sonido. Puntuaciones auditivas evocadoras e inquietantes, creadas principalmente por un instrumento eléctrico desarrollado por Oscar Sala. Lo genial de Los Pájaros es que Hitch opta por no dar razón alguna del ataque de las aves. Creo que esa es una de las cualidades más efectivas de la película. Sí hay un debate al respecto, particularmente en un prolongado intercambio de teorías en un restaurante, que sirve, creo, como un alivio cómico. Respecto a esto hay que decir que la película ha sido extensamente analizada por críticos y académicos, en términos psicológicos, filosóficos, feministas, sociales y toda clase de otros fundamentos de interpretación. Tal vez, si deseamos encontrar algún tipo de significado a esta película, deberíamos conocer un poco mejor al director. Contó una vez Ingrid Bergman que le preguntó al director qué mensaje había querido transmitir en la película Notorious de 1946. A lo que Hitch respondió: ¿mensaje? Es solo una película. Y hasta aquí esta reseña de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like y tu comentario. Me interesa tu opinión. Gracias como siempre a todos los miembros que impulsan este canal. No olvides suscribirte para más. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.